gustaría, para presentar el tema de esta mañana, hacerle una anécdota, una ilustración, una parábola serían para los tiempos de Jesús. Vamos a imaginar que este escenario es una sala de teatro y que cada una de las personas que están aquí son músicos y tocan un instrumento diferentes. Para los músicos y los que saben de eso, más o menos tienen una idea de lo que sería una orquesta, y quizás también personas que no entienden de música, pero imaginémonos que todos somos músicos profesionales, sabemos tocar dichos instrumentos. Otros tocan guitarra, unos tocan violines, otros saxofones, trompetas, diferentes instrumentos. Pero el director, al momento de comenzar la función, a cada uno de los músicos que son ustedes, le entregaron un instrumento roto. Y al ver que el director le entrega a cada uno de ustedes un instrumento roto, ustedes se preguntan: ¿y cómo yo voy a ser funcional con un instrumento roto? ¿Cómo puedo tocar una batería si los parches de la batería están rotos? Si los palitos están rotos. ¿Cómo puedo tocar una guitarra si las cuerdas están rotas? Si el diapasón está torcido, no tiene la forma recta que necesita. Yo creo que cada uno de nosotros nos preguntaríamos o diríamos dentro de nosotros: el director no está muy cuerdo, que digamos. Creo que vamos a tener que cambiar de director, porque un director profesional no nos daría a nosotros instrumentos rotos para que lo tocáramos. Pero de repente el director le dice: comiencen a tocar los instrumentos. Y cada uno de ustedes comienza a mirarse uno al otro y a preguntarse: pero ¿cómo vamos a tocar los instrumentos si los instrumentos están rotos? Y el director insiste y le dice: comiencen a tocar los instrumentos. Aunque no entiendan, comiencen a tocar los instrumentos. Y de manera milagrosa, y no se sabe cómo, los instrumentos comenzaron a sonar de manera correcta. Y mientras ustedes, que son los músicos, comienzan a preguntarse cómo una guitarra que no tiene cuerda está dando su sonido, cómo la batería, sin tener los parches buenos, está tocando, cómo está pasando todo esto. Y de repente, cuando la orquesta termina y todos se preguntan: ¿y qué fue lo que pasó que todos los instrumentos comenzaron a sonar? Y el director se presenta y dice: yo soy el director y mi nombre es Dios. Así somos cada uno de nosotros en las manos de Dios. Muchos vinimos rotos, con carencias, con infancias duras y difíciles. Pero de repente, nosotros mismos, descalificándonos, encontramos a uno que decidió por su propia cuenta, y si que nosotros hiciéramos algo como para que mereciéramos ser restaurados y comenzar a ser usados por Dios, de repente alguien que es mayor que yo como músico o como instrumento comenzó a utilizarme. Y en esta mañana hablaremos acerca de la soberanía de Dios. El director
escogió a quien Él quiso. Y no necesariamente porque cada uno de los que estamos aquí mereciéramos o tuviéramos acumulado méritos como para que fuéramos escogidos para un ministerio y para un honor y un privilegio tan grande como es ser parte del reino de Dios. Y me gustaría explicar lo que significa la palabra soberanía, y específicamente con relación a la soberanía de Dios. Y dice que es la habilidad o la facultad o el derecho que Dios tiene de controlar y ejercer su poder sobre toda la creación. Por eso los discípulos no entendieron a Jesús cuando estaban en la barca y de repente la tormenta era tan grande y la barca se movía que ellos comenzaron a asustarse, comenzaron a llenarse de temor y a preguntarse, pero al Señor no le da pena, o el Señor no toma en cuenta que nosotros estamos casi al morir. Posiblemente no nos salvemos de esta tormenta y Él está durmiendo. Y de repente cuando despiertan al maestro, el Señor lo reprende por su poca fe y luego manda a la tormenta que se calme. Ellos no entendieron esto. ¿Cómo es posible que aún los vientos y los mares obedecen a su voz? Eso nos muestra a cada uno de nosotros el poder que Dios tiene sobre lo creado y que es capaz de hacer cosas que para la naturaleza, para la ciencia, para el ser humano es imposible. Pero Dios, en su soberana voluntad, tiene el control de todas estas cosas. Y la tormenta le obedece al sonido de su voz. Por eso José no entendía que si Dios lo había llamado para algo, que si Dios le había dado un sueño tan especial, y él estaba emocionado y contento con el llamado y con el sueño que había tenido, de repente termina siendo vendido como esclavo, lo metieron en una cisterna y todo el proceso que tuvo que vivir José, a tal punto que su integridad había sido puesta en juego por una mujer que no entendía el llamado que ese hombre tenía, pero que él en su integridad y en su intención de agradar a Dios con su vida, a pesar de que había pasado por muchas vicisitudes, él permaneció fiel a Dios, porque aunque no entendía todo, él sabía que él había recibido algo de Dios y él no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Él no entendió cuando estaba en la cisterna, no entendió cuando estaba preso sin razón alguna, no entendió cuando fue vendido como esclavo, tampoco entendió por qué sus hermanos lo metieron en una cisterna. Pero a pesar de todo esto, Dios estaba orquestando todo lo que había dicho sobre él. Este ha sido un año muy difícil como nación. Hemos visto muchos acontecimientos que nosotros comenzamos a preguntarnos. Nosotros como creyentes de repente nos llenamos de emoción porque decimos todo lo que está sucediendo en el día de hoy es parte de lo que el Señor dijo. Pero mucha gente se pregunta ¿qué pasa con el mundo que de repente todo se está volviendo como caótico? Y el año 2023 ha sido uno de esos años. Pero para el que no entiende estas cosas, y para que el que de alguna forma escuche este mensaje,
queremos decirte que lo que está pasando es parte de lo que Dios ya había provisto. Y que aunque para el mundo estos sean malas noticias, para nosotros son señales de lo que ya Dios había establecido que iba a suceder. Para nosotros es una esperanza de que Él dijo que vendría y que se está cumpliendo todo lo que Dios había dicho que sucedería. Y es una esperanza para el creyente. Es una esperanza porque Dios es soberano y lo hace como Él quiere. En Colosenses capítulo 1, verso 16, dice así: porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Este verso nos muestra claramente que todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios creó fue Él que lo hizo. Y como Él es el creador, es por ende ¿el qué? El dueño. Y un dueño hace con su propiedad lo que a él le parezca que es más conveniente hacer. Y aunque para algunos expertos digan, yo creo que Dios se está equivocando con esa decisión. Si yo fuera Dios, lo hiciera de esta manera o de aquella manera. Y muchas veces podemos caer en el error de que somos catadores de la bendición o de la voluntad de Dios. Que somos los que probamos o desaprobamos lo que entendemos que es de Dios. Donde muchas veces tenemos la mirada tan corta que no sabemos que a los que aman a Dios, yo sé que usted quiere ayudarme, pero ayúdenme de verdad. Que a los que aman a Dios, y siempre nos gusta la palabra, todo me ayudará para bien. Pero a los que aman a Dios. Y créame que ninguno de los que estamos aquí estamos porque nos consideramos tan buenos que podemos pertenecer a la familia de Dios. No hay forma de que Dios no haya tratado en tu corazón para que hoy tú estuvieras aquí. Si hoy estamos aquí en su casa, es porque de alguna forma u otra Dios movió gente, llegaron mensajes a tu WhatsApp, personas te dieron un mensaje, algún pensamiento vino a ti, a tu corazón, de que debo ir a la casa del Señor. Porque Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es soberanía de nuestro Padre. Que Él pone el querer en nosotros y pone la determinación del hacer por su buena voluntad. Y si nosotros hoy estamos aquí, y si hay alguna duda de que realmente hemos sido llamados por Dios o debemos atender a su llamado, para los que nos visitan por primera vez, déjame decirte que Dios es el que pone en nosotros el buscarle. Porque por naturaleza no siempre procuramos ir a hacer lo bueno. Pero Dios es el que produce en nosotros el poder hacer lo bueno y el poder seguir y hacer su voluntad. Todo lo ha puesto Dios en nuestras manos. Ahora bien, nosotros vimos en este texto el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Nos dimos cuenta que en este texto, cierto, todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Él y todo fue creado para Él.
según el designio de su voluntad, porque así el Señor lo quiso. Pero si nosotros leemos Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si leemos específicamente este texto, nos preguntaríamos: ¿pero cómo así? Si Dios es el creador de todas las cosas, ¿cómo nos está mandando a que no nos conformemos a este mundo? A que no vivamos de acorde a este mundo. Estamos claros de que Dios creó todo lo que hoy nosotros vemos, pero aquí la palabra está incitando a un estilo y a un modo de vida que Dios no aprueba. Por eso la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y perfecta. Por lo que lo mejor que yo puedo hacer, aunque no entiendo todo lo que Dios haga, es decidir cambiar mi manera de pensar, aquella que me aleja de Dios, aquella que me hace darle la espalda, y volverme al Señor y permitirle que Él cambie mi manera de pensar por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la meditación en su palabra y de la congregación continua. Y luego Él va a cambiar mi manera de vivir. Y ya no viviremos como vive la gente de este mundo, de acuerdo a sus intereses, aunque la verdad de Dios se vea en juego. Y este es el modo de vivir el que Dios desaprueba. Por eso nos está incitando en esta mañana a que vivamos a su modo. Y muchas veces Dios va a hacer cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, no podemos asimilar. Porque la palabra de Dios es bien clara cuando dice que sus pensamientos son más altos que los míos y sus caminos son más altos que los míos. Y si el estándar está elevado, ¿quién soy yo para pretender querer igualarme a Dios? Hay cosas que no entiendo. También en la Biblia vemos ejemplos de mucha gente que hicieron cosas que no entendieron. Abraham no entendió cómo Dios le estaba pidiendo, me imagino yo. O no es lógico para nosotros pensar que si Dios le prometió a Abraham una descendencia tan grande como las estrellas del mar, que no podían contarse, ¿cómo es que entonces le está pidiendo que sacrifique a su hijo? ¿Cómo es eso posible? Sin embargo, fue un Dios que se movió en obediencia al Señor, aunque quizás en el momento no entendiera lo que estaba pasando. Pero al final terminó siendo aprobado por Dios, porque fue un hombre que puso la voluntad de Dios por encima de lo que entendía, por encima de sus emociones y por encima de lo que le pareciera. Puso a Dios en primer lugar. Puso a Dios como lo primero. Y su promesa se cumplió. Sí, pero que ahora existen los censos y la gente puede ser contada. Entonces la promesa no fue como el Señor lo dijo: cuenta las estrellas para ver si puede contarlas. Dios como que se equivocó ahí. Déjeme decirle que en el censo, en el último censo, yo no me topé con un censador. Pues a mí no me contan. ¿Y entonces?
Yo no sé usted, pero yo no me topé con la gente que estaba censando. Y yo no me podía sentarme en mi casa para que me censaran porque yo tenía compromisos. Eso es un estimado, pero no es una cantidad exacta. Es imposible contabilizar lo que murieron y lo que nacieron en un día. Porque mientras estaban censando a una persona, estaban muriendo miles y estaban naciendo miles. Es imposible contar, y Dios fue fiel a su promesa, aunque Dios nos mande a hacer cosas que no entendemos. Pero confiemos en la soberanía de Dios, que a pesar de que no entiendo todo lo que hago, sé que Él es fiel para cumplir lo que prometió. Sé que Él es fiel para cumplir lo que dijo que iba a hacer conmigo. Y nosotros no estamos aquí por mera casualidad. No es cuestión de que Dios se dé cuenta o de que Dios lo sepa. Es cuestión de que yo asimile y comience a caminar de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestro frente. Lo que pasa es que no podemos pretender de un banco ir a las naciones. Comenzamos quizás limpiando un banco o lavando un baño. Y si en lo poco comenzamos a ser fiel, Dios nos va escalando. Y Dios le sigue dando al que produce, no al que se esconde y se atemoriza. Dios les da al que hace algo con lo que tiene. Eso es para todos nosotros. Y yo me pongo de primero en la fila. Hasta para un contable, para un financiero, es imposible entender que va a producir algo que no se pone a trabajar. Y que eso vaya a dar frutos. Para un agricultor es imposible que le dieron 5 aguacates y tan bonitos que me los voy a comer todo. Y no voy a sembrar la semilla. Para la pastora que le encantan los mangos. Pero para un agricultor es imposible entender que él va a producir, que él va a recibir el fruto de la tierra si primero no trabaja sobre ella. Si primero no siembra de lo que Dios te ha dado. Porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Mira que Dios ha puesto en nuestras manos, porque su soberanía no se extiende a mi mentalidad. Va más allá de ella. Porque los planes y sus pensamientos y sus propósitos son tan altos y tan extensos que cuando vemos cómo Dios comienza a obrar, aunque en el principio no entendemos, cuando vemos el resultado, solamente Dios podía hacerlo. Porque si lo haces siempre como tú piensas, puedes llegar a pecar y creer que fue porque lo organizaste, que fue porque lo provocaste con tus acciones, que fue porque hiciste algo para que sucediera. Pero cuando pasa a la manera de Dios, entonces tú te convences de que solamente Dios podía hacerlo de esa forma, porque nunca estuvo en mi mente. Efesios 1:11 dice: gloria al Señor. Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque no es por casualidad que pasa lo que pasa para los que aman a Dios. La Nueva Versión Internacional lo dice así: en Cristo también fuimos hechos herederos, que recibimos de su herencia, que recibimos de Él. Pues
fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es a la manera de Él. Es como Él lo hace y como Él quiere hacerlo y con quien quiera. Por eso el director de música pudo producir una sinfonía bella con instrumentos rotos, porque no se trató nunca del instrumento, fue del director que dirigía. Fue del director que estaba detrás de la orquesta. Somos instrumentos que necesitan ser arreglados y reparados. Hace unos años vino un americano aquí, la pastora pastoreaba todavía, y ese hombre estaba atrás de un chofar. Eso fue, como nosotros llamamos, un escándalo. Nos fuimos aquí a las 2:00 de la tarde. Cuando eso se hacía primero, se hacía la escuela dominical, y luego de la escuela dominical entonces hacíamos el culto a las 9. Así es. Y ese hombre, luego que ministró a la iglesia completa, y yo era el que estaba agarrando a las personas para que no se dieran un golpecito, me dijo: ven acá. Los hermanos se fueron, era tarde, y nos quedamos unos cuantos aquí, y él seguía ministrando bajo el poder de Dios. Y recuerdo que me llama y me dice, me pone por una esquinita, si no mal recuerdo, me sentó por aquí y me dijo, Dios te ha puesto en la rueda del alfarero. Desde que me dijo eso, comencé a entender que todos los procesos que uno pasa en el camino, aunque no lo entienda, es porque estoy en la rueda del alfarero. Ese señor, aunque quizás no sabía con exactitud lo que estaba diciendo, para mí marcó mi vida. Porque en el momento que me encontraba en situaciones donde yo decía, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo salgo de esta? En los momentos que tú hasta te molestas contigo mismo. Y venía a mi mente una y otra vez en esos tiempos hasta hoy. Es porque te tengo en la rueda del alfarero. Yo entendía que era un procesito que venía. Es que estamos continuamente en la rueda del alfarero. Es que no salimos de ahí. Es que no salimos de la rueda del alfarero. Y constantemente, hoy yo estoy finísimo. Y constantemente, hoy estoy, que si le falta una S ahí les vas. Sí, parece que bajé paguesti. Pero Dios es bueno a pesar del exceso de heces. Sí, estamos en la rueda. Pero estamos constantemente siendo procesados por Dios, recibiendo remodelaciones, recibiendo actualizaciones. Porque muchas veces nos quedamos con el software para atrás, no entendiendo que Dios muda los tiempos. Que aunque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, pero Él sigue siendo el mismo aunque los tiempos cambien. Aunque ya las cosas no se escriban solamente en piedra, ahora la tenemos en una cosita aquí. Ya no está en piedra, está en un dispositivo. Y eso ha cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Sigue obrando con el mismo poder. Y sigue obrando con la misma soberanía que cuando hizo los cielos y la tierra. Y Él no muda. No tiene sombra de variación. No es como nosotros que hoy nos sentimos en el cielo y mañana es posible que alguien tenga que recogernos. Por eso le doy gracias a Dios que esto no depende de nosotros, que depende de Él. Porque si fuera por mí, quizá el próximo domingo no nos reuniéramos. Pero damos gracias a Dios por su voluntad y por su soberanía sobre su pueblo. Ponte de pie, iglesia.
Gracias, Cristo. Oh Padre, nosotros necesitamos que tú cambies el chip de nuestra mente. Necesitamos que tú cambies nuestra manera de pensar. Necesitamos que tú renueves nuestra manera de pensar. Y Dios nos libre parecernos a ti o igualarnos a ti. Y aunque no entendamos todas las cosas, estemos esperanzados y confiados de que tú sabes lo que haces. De que tú sabes lo que estás haciendo con nuestras vidas. De que tú sabes por qué mueve las teclas. Y aunque yo no quería que tú hicieras eso, fue lo que pasó. Y aunque yo quería que las cosas se me dieran para esta semana, pero no se dieron. Yo quería que ese negocio se diera esta semana. Y yo quería que esta situación se resolviera esta semana, pero no pasó. Y porque estoy aquí, entonces entiendo que tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces con tu pueblo. Tú sabes lo que haces con tu gente. Da 3 minutos, cierra tus ojos allí. 3 minutos. 3 minutos y comienza a interiorizar lo que Dios ha traído a tu vida hoy. Y comienza a interiorizar y a entender que aunque no entiendo, parece irónico, pero entiendo que tú sabes lo que estás haciendo. Pero entiendo que tú sabes por qué moviste esa tecla. ¿Por qué no se dio eso que yo estaba esperando? ¿Por qué no se resolvió mi problema esta semana? ¿Y por qué, Señor, sigo en lo mismo? Pero hoy Dios ha venido para decirte que le permitas entrar en tu vida, que le entregues todas las áreas de tu vida, porque aunque vas a entrar en un camino que no depende de ti, y déjame decirte que en la mano de Dios nuestra vida está segura. En las manos de Dios yo puedo estar trancado. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, yo sé que hay gente haciéndose preguntas y yo no las sé, tú las sabes. Pero permítenos salir de este lugar por lo menos entendiendo de que tú sabes lo que estás haciendo. Y aunque no lo estás haciendo a mi forma ni como yo quisiera, ni por los medios que yo programé o planifiqué, sé que tú estás en el asunto. Sé que tú estás moviendo tus teclas para que la sinfonía suene como a ti te plazca. Para que la orquesta suene como a ti te plazca, Señor. Damos gracias. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque yo sé que tú estás en mi asunto. Porque yo sé que tú estás moviendo las teclas. Porque yo sé que este instrumento roto sonará para tu gloria. Sonará para tu gloria. Y aunque para tu tiempo te encuentres anciano, te encuentres viejo, ha pasado el tiempo, Dios sabe lo que hace. Cordero de Dios, gracias. Ayúdanos a salir convencidos. Me doy por hecho si de aquí salen 2 o 3 convencidos de que aunque no entienden lo que esté pasando, si ponen todo en la mano de Dios,
y lo hacen a su manera, Dios sabe lo que está haciendo. Cuando dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y con ese aplauso dile gracias. Dile gracias porque me hablaste. Gracias porque traíste una palabra de afirmación en esta mañana.